Buenas noches, estimados asociados, colegas y público en general. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro tradicional Jueves Minero, actividad que tiene como objetivo compartir experiencias e intercambiar conocimientos sobre las innovaciones y coyuntura del sector. Saludamos a la mesa de honor. Esta noche nos acompaña el presidente del Consejo Directivo de nuestra institución, ingeniero Antonio Samaniego Alcántara, y el señor vicealmirante Luis Gianpietri Rojas, ex primer vicepresidente de la República, quien presentará el tema El fenómeno del niño. Les recordamos que las preguntas se realizan por escrito al término de la conferencia. Las personas que no cuenten con el formato correspondiente, agradeceremos solicitarlo a los asistentes de la sala. Ahora cederemos la palabra al ingeniero Antonio Samaniego para que nos brinde un saludo de bienvenida y presente a nuestro flamante expositor. Muchas gracias, Pedro. Muy buenas noches con todos. Esta noche tenemos una charla brillante a cargo del almirante Luis Alejandro Gianpietri. Entiendo que ha sido una semana larga y realmente les agradezco porque estén acá. Voy a hacer una no tan breve semblanza del almirante. Él, a la edad de 15 años, ingresó a la Escuela Naval del Perú como aspirante y en diciembre del año 60 concluyó su carrera en el despacho de alférez de fragata. Durante su permanencia en la Marina de Guerra, se calificó en buceo y salvataje y en mayo de 1969 fundó la Fuerza de Operaciones Especiales de la Marina, FOES, o también Navy SEAL, ocupando diversos cargos en las unidades y dependencias de la Marina, tanto en el país como en el extranjero. Participó activamente en operaciones contra el terrorismo y el narcotráfico desde enero del 81, concluyendo su carrera naval en diciembre del año 95, con el cargo de Jefe de Estado Mayor General de la Marina. De enero del 96 a diciembre del 2000, fue presidente del Consejo Directivo del MAR del Perú, y en adición a sus funciones desempeñó el cargo de presidente del Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, ENFEN. Fue también presidente del Punto Focal Peruano del Plan de Acción para la Protección de Áreas Marinas y Costeras del Pacífico Sureste, miembro titular de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAM, miembro titular del IMARPE ante la seccional de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, miembro titular de IMARPE en la Comisión Nacional de Asuntos Antárticos, presidente del Punto Focal Peruano del Grupo de Trabajo sobre la Conservación del Recurso Marino de APEC, miembro alterno de Trabajo de Pesquería de la APEC, miembro alterno del Grupo de Tareas del PEC. En diciembre de 1997 estuvo secuestrado junto con los 72 rehenes del grupo de terroristas MRTA de la residencia del embajador de Japón por un periodo de 122 días, teniendo una destacada actuación en la operación de rescate denominada Chavín de Huanta, habiendo publicado un libro, Rehén por Siempre, donde relata la experiencia vivida. En enero de 1998 a diciembre del 2002 fue electo regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima. En la actividad privada se desempeñó como gerente general de la empresa Lufesa Divers y vicepresidente del Círculo Esportivo Italiano. Actualmente es miembro de los Institutos de Estudios Históricos Marinos, miembro del número de Centro de Estudios Históricos Militares, miembro del número de la Sociedad de Fundadores de la Independencia, defensores calificados de la patria y vencedores del 2 de mayo de 1866, y miembro de la Academia de Ciencias de México. Ostenta diversas condecoraciones, entre las más resaltantes la Cruz Peruana al Mérito Naval, Orden Gran Almirante Grau, Orden Militar de Ayacucho, condecoración del grado de Comendador de la República Italiana, miembro o medalla de combatiente de la Marina de Guerra del Perú, medalla combatiente de Mariscal Andrés Avelino Cáceres del Ejército, Orden Capitán FAP Abelardo Quiñones, condecoración de la Junta Interamericana de Defensa, medalla de honor de la Policía Nacional, medalla de honor del Distrito de La Punta, medalla de honor de Mochica de Oro de Trujillo, medalla de honor del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, laureles deportivos del IPD en el grado de oficial, medalla del Sol de Perú
Medalla de Honor del Congreso y Banda del Sol naciente de Japón, entre otras de menor jerarquía. En el año 2006 fue elegido congresista por la provincia constitucional del Callao y primer vicepresidente de la República para el periodo 2006-2011. Entonces dejo con ustedes al comandante Gianpreti para que nos haga su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Disculpen que la haga la conferencia sentado. Tengo un problema de caderas que no me permite estar mucho tiempo de pie. Ingeniero Antonio Samaniego, presidente de este prestigioso grupo de trabajo, señor vicepresidente, señores miembros, socios de este colegio. Antes que nada quiero agradecerle la gentileza de haber venido esta noche para hacer esta presentación. Es una presentación que aprendí a hacerla con la experiencia del niño del año 1983, cuando la Marina me envió a hacer el salvamento de un buque nuestro que llegó por orden del presidente Belaúnde a la playa de Caleta Cruz portando maquinaria. Era un buque viejo que ya había varado en esa playa y había tenido problemas para salir también. En esta oportunidad el buque se quedó para siempre, fue desguazado en playa. Afortunadamente pudimos sacar la maquinaria que era quizás más costosa que el propio buque. Eran tractores grandes y retroexcavadoras y otros equipos, aparte de material de apoyo a la población, víveres, calaminas y todo este tipo de cosas. Ese niño fue un niño muy fuerte, de los 3 niños que hubieron en el siglo pasado, que podían considerarse como muy fuertes. El del año 25, por supuesto no lo vi yo, pero los abuelos contaban que fue un niño sumamente duro, muy fuerte. El del año 83 y el del año 97, 98, que ya me tocó vivirlo saliendo de la Embajada de Japón, y quiero pedirle al ingeniero que me ha robado 3 días de secuestro. Eran 126, no 123. Estuvimos en el convento por 126 días. Pero estos niños tuvieron un diferente comportamiento en la población. Analizando en el tiempo qué es lo que ha pasado, llego a la conclusión de que el problema está en titular a esto que sucede como fenómeno. No es un fenómeno. Fenómeno tiene otra connotación. Yo pondría algunas definiciones de lo que he podido encontrar en los diccionarios. Es una apariencia, una manifestación, un monstruo, un genio, una figura, un portento, prodigio, rarezas, maravillas, milagros, engendro, aberración, anormalidad, quimera, fenomenal. Realmente creo que esa es la base de la indiferencia de nuestra población a lo que pasa cuando hay este problema. Lo consideramos un fenómeno y nos sentamos como quien ve o vio en alguna vez el cometa Halley a ver qué pasaba por ahí, y pasó y no tocó y no hizo nada, y ese mismo criterio lo adoptamos ahora. La gente está convencida que esto podría venir como no podría venir, y por consiguiente la etapa más importante de todo lo que debe suceder acá, que es la prevención, un poco que queda de lado. Yo no diría un poco, casi totalmente queda de lado, y esperamos con resignación lo que viene después. Dicho esta pequeña introducción, quiero pasar a la siguiente manifestación.
Vamos a analizar un poco las condiciones del clima, los efectos en la pesquería y otros efectos más. Bueno, esta es una vista que marca lo dramático que es el niño en muchos sitios, pero yo quisiera hacerle otra reflexión aparte de la que hice. Si ustedes se ponen a ver en el mapa que he puesto, frente al Callao hay unas líneas punteadas rojas. De ahí a la frontera con el Ecuador, que es el círculo máximo que está a la altura del propio Ecuador, hay 12 grados nada más. Y si uno se pone a ver qué es lo que hay al otro lado del Ecuador, tenemos parte del Ecuador, tenemos a Colombia, tenemos Panamá, tenemos Costa Rica, tenemos Nicaragua, Guatemala, más o menos hasta esa altura, es lo que corresponde al otro lado del Ecuador. Teóricamente nosotros debíamos ser un país tropical, y no lo somos. No lo somos por varias razones, pero lo más importante porque el verdadero fenómeno es Humboldt. Humboldt es el que marca el ritmo de nuestro país. Este cielo panceburro que tenemos normalmente en nuestras costas es producto de eso. Y este cielo oscuro es un indicativo de un sistema de clima especial que se forma por la corriente de Humboldt que viene del Atlántico, de la Antártida y la cordillera de los Andes. El Niño no es una peculiaridad única del Perú-Ecuador, sino que es una peculiaridad del mundo entero. Cuando se presenta un evento recurrente del Niño, no solamente se afecta las lluvias aquí en el Perú, sino aparecen sequías, por ejemplo, en el norte de Colombia, en la parte de Venezuela, se aparecen sequías. En las sierras nuestras aparecen nevadas, aparecen granizadas y distintas manifestaciones alrededor del mundo, en la parte de Australia, Nueva Zelanda, en los vientos monzones, en fin, todo hay un movimiento general del clima del mundo. No es solamente que nosotros somos los únicos los que tenemos este problema. Hay otros países o otros continentes que tienen problemas sobre esto. El Niño se define en 4 estadios básicos. Niño 4 y 3 que está entre Australia, Nueva Zelanda y las Islas Galápagos, y el Niño 1 y 2 que son las costas de Ecuador y Perú. Muchas veces se ha producido el Niño, aquí no lo hemos notado porque ha sido en el 3 y 4, o sea, fuera de las áreas en medio del Océano Atlántico, y ahora en algunas vistas les voy a mostrar cómo es que se presenta esto, y otras como en esta oportunidad afectan el 3, 4 y el 1 y el 2, que es la que realmente nos causa los problemas. La siguiente. Este es un gráfico que dice las corrientes importantes. La corriente de Humboldt de abajo es una corriente circulatoria que gira en sentido sinestroso y que trae agua muy fría. ¿Cuál es la peculiaridad de esta agua fría? Al incidir el agua fría por la forma del continente, si uno mira el continente americano, aquí, aquí se forma una incidencia, un cambio de rumbo de la corriente. Ese cambio de rumbo de la corriente es un cambio importante porque allí hay una plataforma continental muy pequeña. En el sur la plataforma continental a lo más que alcanza es 4 a 5 millas de ancho, mientras que a partir del Callao, más al norte, en la zona de Chimbote, avanza hasta 20, 30 millas afuera, y en el norte mismo
frente a Máncora está el Banco de Máncora, que está más o menos a 70 millas de la costa. O sea, la plataforma continental no es uniforme. ¿Y cuál es la gracia que le hace este fenómeno de tener esa plataforma continental? La corriente del Humboldt, al incidir con la costa nuestra y al ser este quiebre, produce una elevación de sedimento del fondo del mar. Ese sedimento, ¿de qué está formado? De miles de millones de años de peces muertos, de las descargas que han habido de los niños o de todos los ríos que hemos tenido en nuestras costas. Hay una cantidad enorme de proteínas puestas en el fondo del mar, que se manifiestan, yo no soy geólogo, pero creo yo que es un poco a los principios de la creación del mundo lo que uno ve en Bayobar. Los fosfatos de Bayobar en algún momento fueron parte del fondo del mar, y la composición de los fosfatos tiene un alto concentrado de especies marinas en su composición. Algo parecido pasa con esto. Al producirse esta elevación, hay un segundo argumento que sucede. Del sur discurre un viento muy fuerte que se llaman los vientos alisios, que corren en paralelo a la corriente Humboldt. Estos vientos alisios, al llegar al Ecuador, doblan hacia el oeste y empujan una masa de agua contra el continente de Australia-Nueva Zelanda. Estos vientos alisios, que son medidos por el Instituto Geofísico del Perú, se miden a través de radares muy grandes, que lo que miden es las diferencias de potencial eléctrico que suceden en las nubes. Y por esas diferencias que van caminando con el viento de las nubes, pueden medir más o menos la velocidad de los vientos alisios. Esta figura la hace el ingeniero Goodman en Jicamarca, si no me equivoco. Tiene otro radar más pequeño en la Antártida, que es donde se inician estos vientos, y otro en la Universidad de Piura, de la Universidad particular de Piura. Esta medición de los vientos y la corriente de Humboldt producen un fenómeno que se llama el fenómeno de surgencia. Como les expliqué, al incidir la corriente sobre la plataforma, levanta sedimento. Este sedimento tiene tendencia a irse hacia arriba, y los vientos alisios desplazan ligeramente el agua de la superficie en el sentido en que están orientados, hacia el norte, y el agua hace un movimiento revolvente y ayuda a que esto surja a la superficie. Este fenómeno, que es producido con mayor intensidad en el norte, porque tiene mayor plataforma continental, se llama el movimiento de surgencia o upwelling. Al llegar cerca a la superficie, estos sedimentos entran en contacto con el sol y por fotosíntesis se pueden transformar en fitoplancton y en zooplancton. Esto es la causa principal por la cual el Perú tiene la riqueza pesquera que tiene, porque abunda el alimento en una forma espectacular. Hay 5 áreas en el mundo que tienen algo parecido, ninguna en la magnitud que la nuestra. Marruecos, dicho sea de paso, y he estado en la embajada de Marruecos, tienen el mismo tipo de pesquería y el mismo fenómeno, pero con menos intensidad. Y tienen anchoveta y tienen sardina. Nosotros no tenemos sardina, solamente anchoveta. En algunos años, en el 97 tuvimos muchísima sardina acá. Es una cosa que va y viene, igual que la merluza. Esto es la causa principal por la cual el Perú es un país pesquero por excelencia. Si bien es cierto, no nos trae un clima muy agradable en el invierno, sí nos trae mucho alimento y nos trae mucha anchoveta. La anchoveta es una especie que vive 3 años, a lo más, o 4, y muere. Pero todo eso que muere
va cayendo y los volúmenes de biomasa de anchoveta que se han calculado normalmente, y el Instituto del Mar ha sido muy prolijo en eso, es alrededor de 15 millones de toneladas al año, de las cuales se pescan 6 o 7 y el resto se deja para hacer recuperación. En eso, el Perú ha sido un ejemplo al mundo de cómo preservar las pesquerías, porque se han mantenido muy bien estudiado y muy bien dosificada las cuotas de pesca. Se pescan 2 veces al año. Enero y febrero es una época de veda, hay el desove de los animales, igual que en agosto y septiembre, y después se dan 3 meses. En total, el Perú pesca alrededor de 5 a 6 meses en condiciones normales. Esto se altera totalmente cuando viene el niño. Pásala. El año pasado, el anteaño pasado, el año 14, cuando comenzaron los primeros indicios de que el niño venía, yo hice una publicación en unos medios diciendo de que aparentemente se iba a presentar un niño muy parecido al del año 1997-98. Me dijeron que estaba loco, que era un exagerado y que era, hasta algunos se atrevió a decir que era un ignorante. Bueno, aquí en este país todo está permitido, la libertad de expresión va más allá de lo razonable, pero hay que aceptarlo, así es el país. El niño, como les dije, es una fluctuación climática, y en el sur, en algunas oportunidades, se forma un anticiclón, que es vientos que soplan en el sentido contrario a los vientos alisios, y van mucho paralelo también a la costa. El 2014 tuvimos una enorme cantidad de agua caliente en la costa, pero estos vientos se encargaron de despejar y permitieron una especie de callejón en la costa, en el mar, en donde no había agua cálida. El agua cálida quedó a 60, 70 millas de la costa. La visión de abajo de este gráfico se ve desde satélite cómo es que aparece la mancha de agua cálida en el mar. Sigue, por favor. Aquí en este cuadro se nota un poco más claro. Al lado derecho pueden ustedes ver, esto sería la costa de América del Sur y esto sería la costa de Australia, Nueva Zelanda. Cuando está en condiciones normales y los vientos alisios están en función, la masa de agua cálida está corrida hacia Australia, Nueva Zelanda. Permanece en esa posición mientras los vientos estén accionando. Una vez que los vientos accionan, esto sucede un poco como que ustedes estuviesen teniendo una piscina. Pasa a la siguiente. Esta es una gráfica de cómo funciona, pero quisiera ver la otra más todavía. Suponiendo, como decía, que Sudamérica está a la derecha, Indonesia, Australia, Nueva Zelanda al lado izquierdo, los vientos soplan y mantienen las nubes orientadas hacia esa área. Pero no solamente mantienen las nubes, mantienen un nivel de agua más alto. Hagan ustedes la prueba en su casa y en una tina pongan un ventilador a un lado, háganlo soplar y el agua se va a correr hacia un extremo, va a levantar su nivel y se va a mantener en esa posición mientras mantengan la intensidad del viento del ventilador. Una vez que ustedes le quiten el viento, el agua va a tratar de buscar su nivel y va a regresar. Esas ondas que se producen, burdamente explicadas, podrían llamársele las famosas ondas Kelvin, que no son otra cosa que pulsos de agua caliente que vienen
contrarias a las debilitaciones de los vientos alisios. Una vez que los vientos comienzan a aflojar, vienen estas ondas Kelvin. ¿Y qué es lo que traen? El agua cálida que está al otro lado. Vuelve la anterior, la otra. No solamente eso sucede, la termoclina de los 21 grados, que es la parte azul que se ve acá, está muy cerca a la superficie en América Latina y muy profunda en la parte de Australia y Nueva Zelanda. Cuando el Niño viene, esta termoclina llega muy abajo, lo cual quiere decir que el volumen de agua cálida que se recuesta sobre nuestras costas es muy grande. Pero ¿qué es lo que trae esta agua cálida? Trae varias cosas. Es como que tuvieran un container y adentro del container hay agua con diferente salinidad, diferente temperatura, diferente contenido de oxígeno y diferente contenido de alimentos y, por supuesto, diferente contenido de especies. Entonces, cuando el Niño viene, no solamente viene de esa forma, causa un problema en la pesquería de anchoveta, porque la anchoveta no puede vivir en temperaturas ni contenido de salinidad y oxígeno como los que trae el agua cálida del norte. Y comienza a hacer varios movimientos que luego se los voy a explicar. Pero estas aguas que vienen traen especies que no tenemos normalmente cercanas a la costa. Una de las más importantes es el atún. Pero desgraciadamente en todos estos años no hemos dado las autorizaciones respectivas para tener una flota de atún realmente que funcione. Hace unos años se dio una nueva ley en la cual yo, estando de presidente del Instituto del Mar, cuando por primera vez plantearon las cuotas, me opuse. Y no me opuse porque era una cosa de capricho, sino porque a mi entender en ese momento era que uno no podía poner reglas fijas en un mar que era tan movido como el nuestro. O teníamos niño, o teníamos niña, o teníamos otras expresiones del niño que le llaman el viejo y la vieja, que son periodos de 20, 25 años en los cuales los niños son más intensos o menos intensos. O sea, con tanto cambio de mar, era muy difícil poner cuotas. Es efectivamente en un país que tiene una pesquería muy estable, esto sí es muy rentable también. Porque se le asigna una cuota, no hay pelea, uno decide cuándo sale a pescar, con qué sale a pescar. Si tienes 10 lanchas y con 5 puedes pescar las cuotas, no necesitas las otras 5. Pero las 5 que quedan no están solas, tenían dotación, cada una tenía 14, 15 hombres que se quedan sin trabajo. Y las lanchas se quedan paradas. Una embarcación pesquera de anchoveta no baja de 4 o 5 millones de dólares y hay un enorme capital que está parado. Hace un buen tiempo yo presenté un proyecto para crear una flota multipropósito. Este proyecto tenía como idea utilizar la flota que no era utilizada en la pesca de anchoveta. Inclusive, mi propuesta cuando se dio la idea de las cuotas transferibles era que en lugar de hacer eso, lo que hiciéramos era insular las bodegas de las embarcaciones para mecánicamente quitarles más o menos el 30% de capacidad de pesca. Y esto bajaba la presión de pesca sobre el insumo, básicamente sobre la anchoveta. Eso fue dejado de lado y se decidió por las cuotas. Pero siempre dije yo, cuando venga el próximo Niño, va a haber un problema, y va a haber un problema serio, que creo yo que va a ser en esta oportunidad. No quisiera ser mal agorero, pero creo que gran parte de la flota que ha estado pescando en el norte ya está teniendo problemas porque ya no hay pescado en el norte. ¿Qué hace la anchoveta cuando entra el agua cálida y se
dice con el agua de Humboldt. La anchoveta lo primero que hace es busca espacios cercanos a la costa para irse buscando el alimento que todavía queda como rezago. Cuando ya lo encuentra, comienza a ir hacia el sur. Las más pequeñas se van quedando en el camino porque no tienen capacidad o no encuentran el fitoplancton, que es el alimento. Las que alimentan con zooplancton sí pueden más o menos mantenerse. Y una vez que ya no encuentran nada, se profundizan y desaparecen del alcance de las redes de pesca. Gran parte de la biomasa muere. Se calcula que en el Niño del 97-98 perdimos alrededor del 50%, o sea, de los 15 millones por lo menos perdimos 7 millones de toneladas porque no tuvieron alimento suficiente. Hay una teoría que no se ha podido todavía comprobar. Es una teoría que la hemos discutido con algunos. Yo no soy científico, pero más o menos aprendí al golpe. Pero decían que había otra zona de surgencia donde está la línea de Nazca. Hay una cordillera ahí que podría estar produciendo en alguna forma alimentación y que allí es donde acudiría esta anchoveta a alimentarse. Porque cuando pasa el Niño, dicen los pescadores, que regresa la anchoveta gorda, muy llena de grasa y grande, lo cual quiere decirle que no ha faltado alimento y se ha protegido con la grasa, engordando de alguna forma. Es un mecanismo de autodefensa, pero las anchovetas jóvenes no pueden soportar eso. Entonces, hoy en día han terminado el periodo de la primera etapa de pesca de anchoveta en el Perú. Han pescado la mitad de lo que se pensaba que se iba a pescar de los 6 millones. Cerca de 3 millones han terminado esto. Pero ya el agua cálida la tenemos nuevamente en nuestras costas porque han seguido viniendo ondas Kelvin, que les voy a explicar un poquito cómo aparece. Sigue, por favor. Aquí está este gráfico en el cual se ve exageradamente, virtualmente, cómo viene el agua cálida y cómo se pone en azul cuando está con la Niña, que es aguas frías. Y cómo va cambiando el ancho del volumen de agua a ser muy grande en la época en que el Niño está en el área. Sigue, por favor. Sigue. En el año 2010 tuvimos también un Niño medio solapado y fueron llegadas de estas ondas Kelvin, de estos pulsos, como se ven. Uno llegó en diciembre del 2009, el otro en 2010 y el otro en abril del 2010. Ahora le voy a mostrar lo que ha venido en los últimos tiempos aquí al Perú. Sigue, por favor. Quien ha estado en Tumbes, para un niño, reconoce ese ruido porque es atemorizante los tremendos rayos que parten. Para poder, aquí está lo que ha sucedido en el último año. Han venido varias ondas Kelvin. Sube. Ahí están, y se tenía programada una última que iba a llegar a septiembre, que está viniendo ya. O sea, si bien es cierto, en el 2014-2015 se hizo un canal de agua fría nuevamente por los vientos del anticiclón del sur, ya toda esa agua está rellenándose nuevamente y la están empujando estas ondas estos pulsos de agua que van a hacer que el agua esté caliente en toda la costa. Cuando digo caliente, hablo de temperaturas que pueden llegar en el norte, en Talara, Tumbes, de los 29-30 grados de temperatura en el mar. Es una delicia para los bañistas, pero es un desastre para quienes van a estar en los hoteles ahí, porque comienza la enorme condensación que se produce, según el ingeniero Goodman,
cuando el mar tiene 29 grados y el sol ya está en nuestro hemisferio. Eso se va a producir el 23 de diciembre, el sol va a tomar posesión del hemisferio sur y se va a acoplar la calentura del sol con la calentura del mar. Va a producir muchas nubes y las nubes van a producir gran cantidad de lluvia. Para que las lluvias sean torrenciales, según el ingeniero Guzmán decía, tiene que haber más de 29 grados de temperatura en el mar, y eso es el pronóstico que hasta ahora están manejándose en este momento. O sea, es muy probable que haya lluvias muy fuertes. Definir exactamente la intensidad del Niño no es fácil, no hay toda la metodología que se requeriría para tenerlo, pero de que vamos a tener lluvias, vamos a tener lluvias. Yo les contaba antes a algunos de ustedes haber pasado 6 meses en la playa en Caleta Cruz cuando varó el buque de la Marina. Para ir de Caleta Cruz a Tumbes había que ir caminando. Y cada 50 metros había una quebradita chiquita que ahora uno pasa y ve los cerros que parece que tuvieran zanjitas así. Pero cuando llueve en la sierra, todas esas quebradas se llenan de agua. Y entre las 5 o 6 de la mañana y el mediodía discurren en forma de ríos fuertes. Si las tuberías que pasan debajo de las carreteras están limpias, algunas se podrían librar de ser cortadas por la fuerza de la erosión que produce estas quebradas. Pero si no, va a pasar como pasó en ese momento. No había forma de llegar de Paita a Tumbes con ningún tipo de vehículo. Todo el traslado de víveres, alimentos, pertrechos y todo el material tenía que ser a bordo de bolicheras o de aviones Hércules, que eran los que llevaban, en algunos casos, aviones completos de cerveza, porque la cerveza nunca faltó en Tumbes, siempre hubo cerveza. Curiosamente, un sitio en el cual teníamos agua, porque yo estuve ahí, para poder ir a la plaza de armas había que sentarse en el respaldar de los asientos de las sillas. Y el agua, los zapatos los teníamos mojados, porque la plazuela íntegra estaba llena de agua. Las camionetas, hasta los pedales estaban con agua, pero no había agua para tomar, solamente lo que se podía tomar era gaseosas. Por supuesto apareció el dengue, apareció todos los tipos de bichos que se puedan imaginar, diarreas y todo ese tipo de cosas, que era otra de los factores, de los vectores que después les voy a explicar que aparecen, porque el Niño no es solamente la pesquería, hay muchas otras cosas más que pasan. Esta situación, y esto es una cosa anecdótica, en la calle Teniente Vázquez, que es la calle que cruza toda la ciudad por la carretera panamericana, había un kiosco que vendía jugo de fruta. Para que den ustedes idea de cómo es el criterio que tenían los ecuatorianos con referencia a nosotros. Cuando las quebradas acababan de descargar al mediodía, en una moto lineal cruzaban en tablitas las quebradas. En esa época cobraban un sol por pasar la moto, y se iban al Ecuador y compraban una penca de hielo, la amarraban en un trapo y se venían embaladitos a Tumbes, y tenían un grupo electrógeno, lanzaban y hacían jugo de fruta para unas 300 personas y ahí se acababa. Había colas para poder hacer. En el Ecuador había electricidad, en el Ecuador había hielo, en el Ecuador había de todo, la luz nunca se les fue. En Tumbes no tenían nada, no había luz, no había agua, no había hielo. Y hace unos años, cuando estuve en el gobierno, fuimos con el ingeniero Pandolfi al área y vimos que habían construido los ecuatorianos en el canal internacional un muro de casi 5 metros de altura. El canal no es muy ancho, debe tener unos 50 metros más o menos. Pero al otro lado, en el lado peruano, no había absolutamente nada. O sea, yo les garantizo que si el río Zarumilla viene cargado a fin de año, se va a llevar Huaquillas, porque el Ecuador no se va a ver afectado, más nosotros sí.
sea, la situación no ha cambiado mucho en el tiempo. Sigue, por favor. Estas son expresiones de gráficos de cómo se llega el agua a contaminar. Abajo se puede ver las diferentes posiciones, y estas son representaciones de que todos los puertos ya están con las temperaturas en color rojo. Tanto Chimbote, Tumbes, Huanchaco, Hilo, ya todos están marcando rojo en su temperatura. La temperatura está más de 2.5 grados de temperatura por encima del mar. Y esto comenzó hace mucho tiempo con precursores, que fue cuando escribí el primer artículo comparando a este niño con el del 97-98. Y los precursores fueron las malaguas. Nos llenamos de malaguas el año antepasado en todas las costas del Perú, que no son típicas de acá y que vienen con las aguas distintas que trae el niño. Sigue, por favor. En el 2015, hasta el momento, existe una probabilidad mayor del 90% que el niño continúe durante el invierno de 2015-2016 del hemisferio norte, o sea, en el área 3 y 4, que vendría a ser el verano nuestro en las costas nuestras. Y 80% que durará hasta el inicio de la primavera del 2016, es decir, hasta marzo-abril del próximo año. O sea, esto está cantado. Esto tengo conmigo documentos de 10 agencias que más o menos dicen lo mismo. Creo que nos hemos demorado mucho en comunicar esta realidad, no sé por qué, a la población, porque existe ese prurito de que esto es un fenómeno que podría o no podría pasar, pero no, esto sí va a pasar y lo va a pasar. ¿Cuán intenso va a ser? Eso sí es cierto, es muy difícil poder llegar a establecer exactamente qué fortaleza tener, pero que va a ser fuerte ya es un hecho. Eso ya lo dicen todas las agencias. Faltaría solamente un escalón para ser un niño extraordinario o muy fuerte. En mi percepción, creo que así va a ser. Ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque. Yo ruego que no sea así, porque no hemos hecho lo que teníamos que hacer. El año 2006, yo presenté un proyecto como congresista de la República para crear un organismo que se llamó el PREVEN, que era un organismo de prevención del niño. Y hicimos acuerdos con el Banco Mundial y el Banco Interamericano, con quien yo había trabajado estando en IMARTE, para conseguir $100 millones para prevención y $100 millones para remediación. Cuando hablo de remediación, hablo del INDECI. Y una de las condiciones que puso el Banco Mundial era de que no se juntaran las dos acciones, o sea, que siguieran separados lo que era prevención de lo que era remediación. Y la lógica les decía a ellos que si no, el dinero iba a ser todo utilizado para remediación y no para prevención. Cuando me preguntaron quién podía hacer esto, yo me acordé de que el ingeniero Pandolfi fue una persona que se involucró en este tema con el propio presidente Fujimori. Yo me acuerdo haberlo visto manejando tractores en el río La Leche, en Piura, en Chiclayo y en otros ríos, moviendo carga, pero el que tenía en sus manos esto era Pandolfi. Propuse eso al Consejo de Ministros, me invitaron, porque yo no asistía a los consejos. Los consejos de ministros aprobaron este tema y aprobaron la nominación de Pandolfi. Desgraciadamente, alguien de estos políticos que andan buscando papeles dijo que Pandolfi tenía un juicio y estaba inhabilitado para trabajar para el Estado por 10 años. Y tiraron al tacho de basura el proyecto, tiraron al tacho de basura a Pandolfi y al almirante Giampietro, ustedes lo tiraron y acabó el tema. Como esto tenía que seguir adelante, yo pensé, bueno, hay que hacer algo más. Y hablé con González Posada, que aceptó el liderar, porque yo ya no podía presentar otra iniciativa, porque ella había presentado una que prácticamente había fracasado. Y hicimos un nuevo proyecto que se llama el CENEPRED, el Centro de Prevención
de desastres naturales, que es mucho más que lo que es el PREVEN. Esto va en relación con terremotos, tsunamis, nevadas, granizos, sequías, y está todo. Yo los invito en algún momento a que vean ese documento. Es un documento sumamente completo. Inclusive tiene demostración de qué lugares hay que hacer el reforzamiento de los puentes, de los cauces, a cuáles ríos hay que descolmatar. Verdad que han cambiado algunas cosas, porque este es un documento que tiene unos 5 años de antigüedad, pero estaba hasta con precio de lo que podía costar. O sea, no ha sido muy difícil para este gobierno ponerlo en ejecución. Sin embargo, ustedes, estoy seguro que jamás oyeron hablar del CENEPRED y le están cargando toda la mano al INDECI. El INDECI posiblemente va a manejar esto. El año pasado, el presidente